Conversemos brevemente sobre el nuevo localismo. El nuevo localismo es una nueva tendencia que reúne iniciativas que precisamente subrayan la pertinencia de la perspectiva municipal, la perspectiva territorial, para innovar en lo que implican las políticas públicas, ¿verdad? Esto nos da la oportunidad de privilegiar la integralidad y la equidad al momento del despliegue de esas intervenciones. Adquiere relevancia, por lo tanto, tanto la perspectiva de desarrollo individual como de desarrollo colectivo, comunitario. El enfoque involucra una mirada de la gestión política local beneficiando aspectos relevantes como son la participación comunitaria en los procesos de no solo diseño y planificación, sino también de gestión y rendición de cuenta de la política pública. Hay una segunda cuestión importante en esto, que es la posibilidad de gestionar en forma más eficaz y eficiente determinados servicios y respuestas públicas en función de esa cercanía, ¿no? El principio de subsidiariedad. A partir de la década de los 60 en los países occidentales ha tomado relevancia también la dimensión del gobierno local en el marco de reformas institucionales que se articularon con los principios democráticos característicos del sistema republicano. El enfoque promovía el involucramiento mayor de la ciudadanía en las políticas y en asuntos públicos, aspecto que también robustece la institucionalidad democrática y política. Para el nuevo localismo, las reformas que transitaron entre los 80 y los 90 en muchos de los estados tiene más que ver con elementos del mercado. Sin embargo, la tendencia del nuevo localismo robustece a ese movimiento sociopolítico alternativo que de alguna manera sale de la rigidez de las estructuras institucionales convencionales. Se expresa predominantemente en estructuras más dinámicas, con una expresión que suele ser protagonizada por actores sociales, colectivos, que dialogan fuera de las instituciones formales. Para el nuevo municipalismo, la descentralización del poder es importante y se asocia a la necesidad de asignar las capacidades, los recursos y los marcos de autonomía hacia gobiernos locales que deben abordar los distintos asuntos que involucran, ¿verdad? Los aspectos más importantes de ese nuevo municipalismo tienen que ver con una activa participación ciudadana en la política local, es bastante más que votar cada 5 años. Asociado a lo anterior, la posibilidad de generar instrumentos que potencien verdaderos procesos participativos, ¿verdad? Las redes, los cabildos, las asambleas comunitarias, las cuestiones que de alguna manera marcan deliberación, pero también lo que conlleva esa deliberación y esa discusión en términos de planes locales concretos, como pueden ser iniciativas tales como los presupuestos participativos, entre otras alternativas o herramientas que se han privilegiado tanto a nivel de los gobiernos departamentales como también de los gobiernos locales. Si bien estamos muy lejos de aquella antigua Grecia, suele privilegiarse la democracia directa, sustentada, por cierto, en instrumentos más ayornados, ¿verdad? Instrumentos modernos que agilizan y colectivizan determinadas decisiones. Todos esos mecanismos operando en forma sinérgica favorecen la transparencia y la rendición de cuenta de los actores políticos locales, algo que también, por cierto, es una absoluta responsabilidad, pero además es un reto muy fuerte de los sistemas democráticos contemporáneos. Un elemento adicional y no menor en el marco de estas agendas y retos actuales del desarrollo integral se vincula con la oportunidad de que los gobiernos locales puedan incidir y actuar en temas que atraviesan la sostenibilidad ambiental y la justicia social. La gestión política de cercanía en ese sentido puede contribuir en forma decisiva con soluciones que desde la escala local, territorial precisamente, puedan mitigar o revertir esas fuertes deficiencias tanto sociales como de carácter ambiental. Existen ejemplos robustos de esto, no es que uno lo lee en algún libro y se enamora de estas soluciones mágicas, sino que ciudades importantes como Madrid, como Barcelona, han lanzado ya en el marco de este ciclo, avanzada la segunda década del siglo XXI, iniciativas colectivas sobre la base de una participación, ¿verdad? Con fuertes movilizaciones sociales
planteando cuestiones que tienen que ver con la gestión de los recursos locales, con las respuestas públicas de los territorios, de las ciudades, y en esos movimientos precisamente se han destacado mucho actores de la sociedad civil, actores comunitarios, colectivos vinculados con la academia y con la investigación. En el caso de nuestro continente, esto es bastante más reciente, pero hay algunas experiencias incipientes en países como Chile o como Argentina, donde, por ejemplo, aparece cada vez más fuerte y más nítida esta idea, esta noción del derecho a la ciudad, ¿verdad? Este derecho a la ciudad que sigue siendo un enfoque todavía novedoso, apunta a privilegiar el involucramiento de las personas en sus entornos urbanos, integrándose en lo que es la proyección, la planificación y el desarrollo de la ciudad. Si bien es un origen de un concepto que tiene varias décadas, Lefebvre solía acuñarlo y fue quien lo introdujo en la década de los 60, luego se fue ampliando a distintos colectivos y a distintas perspectivas sociales y académicas. El geógrafo y teórico social David Harvey hablaba del derecho a la ciudad como algo que no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino precisamente tiene que ver con el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto, ¿no? Hablaba mucho más en términos de potencialidad y en ese sentido, en ese enfoque es importante entonces no solo lo que implica y lo que involucra el acceso a servicios básicos y a prestaciones fundamentales para los entornos urbanos, sino también con elementos que hacen a los espacios públicos, a la apropiación de los mismos, al transporte público, el saneamiento y otro tipo de respuestas. El derecho a la ciudad